saludar. Si hay alguien que nos visite por primera vez de forma virtual, puede escribirlo en los comentarios y decir, es mi primera vez viendo la transmisión, es la primera vez que estoy aquí, así que sería nuestra única forma de saber que estás ahí, que eres tú, que no estás ahí como de anónimo o algo así. Como decíamos mucho tiempo al principio de la pandemia, era muy fácil quedar en el anonimato y ser de los que quedan en el olvido, que vieron una, dos veces la prédica y ahí nunca más supimos nada de ellos. Pero también, ahora que estamos como semipresencial, podemos también saludar a quienes nos visitan por primera vez en la viña de forma presencial. Así que me gustaría, yo sé que somos poquitos y los puedo reconocer, así que ahí veo que está Rebe. Ahí está Rebe, un aplauso para Rebe. Muy bien, y también está Nasser. Muy bien, bienvenido. Bienvenido. Y también a ver si alguien nos está visitando por primera vez acá virtualmente. Si lo escribes por ahí, si estás de forma virtual por primera vez, escríbelo para poder saludarte, y si no, va a ser como la única forma. Y si ya empecé a predicar o algo así y alguien escribe y dice, es mi primera vez y yo me perdí, avísenme ya, a ver, lo que están ahí también semipresencial acá, pero también viendo el celular, me avisan, ¿ya? Súper. Entonces, año nuevo, nueva serie de temas. Vamos a entrar en un nuevo libro de la Biblia. Este primer trimestre vamos a estar recorriendo un momento en particular de la historia de Israel, y vamos a estar leyendo el libro de Nehemías y la reconstrucción del muro. Y ahí está, Avi está también saludando a Rebe y a Nasser. Muy bien. Y ya entrando en el tema, la historia de Nehemías y Esdras en realidad son una de las historias en que vemos al pueblo de Israel en una época muy oscura, de Israel. Casi que no les gustaría tener que contar eso a ellos, ni creo que se hayan sentido muy orgullosos de que les haya pasado esto, pero era un tiempo en que estaban totalmente divididos por una serie de circunstancias y hubieron algunas personas movidas por Dios para levantarse y reconstruir todo lo que los enemigos de Dios habían causado sobre el reino de Israel y de Judá. Y los libros de Esdras y Nehemías antes eran considerados un solo libro porque las historias en sí están entrelazadas. Y para los que quieran ponerse como en el contexto, qué año, cuándo más o menos estaba pasando, mientras esto pasaba en Jerusalén, en Grecia se estaba construyendo el Partenón. Como más o menos en ese tiempo. Estamos hablando principios del siglo VI antes de Cristo. Más o menos. Había pasado bien poquitas décadas antes de la invención de la moneda. Imagínate, en esa época de la historia mundial estamos. Pero nuestra historia, para entrar y entender qué estaba pasando, vamos a retroceder. Nuestra historia comenzó mucho antes. Me gustaría retroceder un poquito al reinado de Salomón. Salomón fue el inicio del reinado de Salomón, fue el momento en que fue como la cúspide de la mejor demostración del reino de Dios en la tierra. Era un tiempo glorioso. Ya David había sucedido a Salomón y era un tiempo en que la bendición de Dios estaba tan fuerte sobre Israel que se manifestaba el shalom, la paz de Dios por todos lados. Todos tenían abundancia. Era un tiempo en que poco menos que tú escupías al suelo y salía un árbol así de lo abundante que era todo. Era un tiempo en que decía que hasta los vecinos se llevaban bien entre ellos, los hermanos no peleaban con otros. Pero para el final de los días de Salomón también como que se empezó a alejar un poco de Dios, y ya sus hijos fueron un desastre, tanto así que la descendencia de Salomón dividió el reino de Israel. Todo lo que David había logrado unificar, los hijos de Salomón lo terminaron dividiendo, y también se empezaron a alejar del Señor, ya como nación, no como jerarcas, sino ya como nación. Y el Señor les había enviado varias advertencias de que cambien sus malos caminos
o tendría que castigarlos, como todo buen papá, ¿no, Jorge? Si el hijo se porta mal, hay que, no sé, ¿dónde está Seba? ¿Dónde está Seba? ¿O no? ¿Te felicitan cuando te portas mal? Ah, no va a ser. Eran las condiciones que el Señor les había puesto al liberarlos de Egipto. Pórtense bien. El pueblo debía seguir al Señor, pero después de muchas advertencias y desobediencias, finalmente aparece un profeta que se llama Jeremías y les lanza una tremenda profecía, ya como cuando uno le colma la paciencia a Dios. Miren cómo Israel le colmaba la paciencia a Dios. Miren, vamos a estar en Jeremías, vamos a retroceder un poco a Jeremías capítulo 25, voy a leer del 1 al 14. Fíjense esta tremenda palabra. Dice, esta es la palabra que vino a Jeremías con relación a todo el pueblo de Judá. La recibió en el año cuarto. Sí, silencian sus celulares, por favor. Yo tengo el mío en silencio. Y el que no lo silencia le va a invitar un pollo a la brasa a... Levante la mano el que quiere un pollo a la brasa. Ahí está. Desiree levantó la mano. A Desiree y a todos los que han venido con Desiree le van a invitar un pollo a la brasa si les suena el celular. ¿Ya? Está muy bien. Muy bien. Y si contestan, ¿a quién más? ¿Quién segundo? Ahí está. Y si contestan, ahí está. Porque el mundo llama. Ya está. Vamos a volver. ¿Dónde estaba? Ahí está. Esa es la palabra que vino a Jeremías con relación a todo el pueblo de Judá. La recibió en el año cuarto del reinado de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá. Es decir, durante el año primero del reinado de Nabucodonosor, rey de Babilonia. Ya como se está situando en contexto. El profeta Jeremías le dijo lo siguiente a todo el pueblo de Judá y a todos los habitantes de Jerusalén. Desde el año 13 de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, hasta el día de hoy, y conste que ya han pasado 23 años, el Señor me ha dirigido su palabra y yo les he hablado en repetidas ocasiones, pero ustedes no me han hecho caso. Además, una y otra vez el Señor les ha enviado a sus siervos los profetas, pero ustedes no los han escuchado ni les han prestado atención. Abby también quería un pollo a la brasa. Pero ustedes no me obedecieron, afirma el Señor, mantuvieron sus celulares prendidos, sino que me irritaron con toda la obra de sus manos para su propia desgracia. Pero así dice el Señor Todopoderoso. Por cuanto no han obedecido mis palabras, yo haré que vengan todos los pueblos del norte. O sea, estamos hablando como de Turquía, por ahí, que estaba en ese tiempo por Mesopotamia. Estaban los caldeos, que después llegaron a ser los babilonios. Todos los pueblos del norte y también mi siervo Nabucodonosor, rey de Babilonia, claro. Los traeré contra este país, contra sus habitantes y contra todas las naciones vecinas y los destruiré por completo. Los convertiré en objeto de horror, de burla y de eterna desolación, afirma el Señor. A ver si Jorge le diría así a Seba algún día. ¿Qué tendría que hacer Seba para colmarte la paciencia así, no? Mira qué fuerte cuando el Señor decide corregir a una nación. Dice, haré que desaparezca entre ellos los gritos de gozo y alegría, los cantos de bodas, el ruido del molino y la luz de la lámpara. Todo este país quedará reducido a horror y desolación. Y estas naciones servirán al rey de Babilonia durante 70 años. Pero cuando se hayan cumplido los 70 años, yo castigaré por su iniquidad al rey de Babilonia y a aquella nación, país de los caldeos, y los convertiré en desolación perpetua, afirma el Señor. Y después ya está hablando como que los voy a usar, pero después yo también había prometido que si alguien les hace algo, yo les haría algo a ellos de vuelta. Entonces también está diciendo que era lo que le iba a hacer a esa gente que se le ocurra tocar a Israel. Haré que vengan sobre ese país todas las amenazas que le anuncié y todo lo que está registrado en este libro y que Jeremías ha profetizado contra las naciones. Los caldeos, o sea, los babilonios, a su vez caerán bajo el yugo de muchas naciones y reyes poderosos. Así les daré lo que merecen su conducta y sus hechos. O sea, los babilonios, antes de constituirse como imperio, eran conocidos como los caldeos, y cuando crecieron y se expandieron, formaron el imperio de Babilonia.
Y Jeremías, cuando él profetiza esto, él fue perseguido por esto. A él lo trataron de matar por profetizar esto, porque a la gente no le gustó. Y a pesar de todo eso, la gente siguió sus malos caminos. Y finalmente Jeremías murió justo a principios del siglo VI antes de Cristo. Y sabes que Jeremías muere y al año siguiente de su muerte se empieza a cumplir esta profecía. Se empieza a cumplir. Y mira cómo se empieza a cumplir. En Segunda de Reyes 24, el 9 al 16, dice, Joaquín hizo lo que ofende al Señor, está hablando un rey, tal como lo había hecho su padre. En aquel tiempo, las tropas de Nabucodonosor, rey de Babilonia, marcharon contra Jerusalén y la sitiaron. Cuando ya la tenían cercada, Nabucodonosor llegó a la ciudad. Joaquín, rey de Judá, se rindió junto a su madre y sus funcionarios generales y oficiales. Así, en el año 8º de su reino, el rey de Babilonia capturó a Joaquín, tal como el Señor lo había anunciado. Nabucodonosor se llevó los tesoros del templo, el palacio real, y ahí habla de todo lo que se llevó, todo, se los llevó a todos. Se deportó a todo Jerusalén, dice, a los generales, a los mejores soldados, a los artesanos, a los herreros. Dice, no quedó en el país más que la gente pobre. Así quedó Jerusalén. Y luego sigue diciendo, Nabucodonosor deportó a Joaquín a Babilonia y también se llevó de Jerusalén a la reina madre, a todos. Dice, deportó además a los guerreros y a todos. Se los llevó cautivos a Babilonia. Todo esto que empieza, y en ese contexto sucede lo que vamos a estar estudiando este tiempo, en ese contexto, en esa circunstancia, en ese momento oscuro de Israel. Se levanta Nehemías y las personas que vamos a estar viendo en las próximas semanas. Pero todo esto me hizo pensar en cuán constantemente podemos tomar muy a la ligera nuestra fe y nuestro compromiso con el Señor, porque Jesús es nuestro Rey, ¿no? ¿O soy yo nomás? Jesús es nuestro Rey, ¿sí? ¿Sí? Hágame así como para convencerme, ¿sí? Hágame así, no, estoy decidiendo así. Él vino, nació, creció, estuvo en medio nuestro, Él está en medio nuestro. Luego comenzó la inauguración de la invasión del reino de Dios, se inauguró el reino. Jesús enfrentó al diablo y lo venció. ¿Cómo? Haciendo señales y prodigios, liberando endemoniados, demostrando la superioridad que Él tiene sobre el reino de las tinieblas, sanando toda dolencia y enfermedad. Igual que en Israel, cuando muchos años antes estaban en Egipto todavía cautivos allá, cuando Dios demostró que su reino es superior a los dioses egipcios y fue a conquistar Dios con todo y mandó plagas y venció a esos dioses y castigó a Egipto a tal forma que los puso en crisis. Luego, mientras Israel seguía cautivo en Egipto, en la última plaga iba a morir cada primogénito de Israel, cada primogénito de Egipto, pero en Egipto, los que estén en Egipto. Y el Señor a Israel puntualmente les dio una forma de librarse de todo eso, que tenían que dar una prueba de fe, y eso consistía en que tenían que cubrir una parte de sus casas, los dinteles de todas puertas y ventanas, con sangre de cordero, y así no morirían los primogénitos que se iba a desatar por causa de la furia, de la ira de Dios que se iba a desatar sobre Egipto. Los egipcios fueron los únicos que no dieron ese paso y murieron todos sus primogénitos. De la misma forma, Jesús, el Cordero perfecto, derramó su sangre para que todos los que den esta prueba de fe en Cristo sean cubiertos por la sangre de Cristo y así no mueran por causa de la ira de Dios. Luego Jesús, todos sabemos, Él resucitó, venciendo la muerte, garantizando la vida que Él nos ofreció, esos ríos de agua viva. Igual que cuando Israel volvió a vivir, cuando fue liberado finalmente de la esclavitud y fueron al desierto a adorar al Señor.
Y luego, para completar la libertad de Israel, cuando los llevó al desierto, hizo un tratado de soberanía con Israel, con el pueblo, dándoles las condiciones para mantener la protección y libertad que Dios les ofrecía. Igual que cuando Jesús ya había muerto y resucitado y le dio a la iglesia la gran comisión, ordenándole a todos sus discípulos que prediquen, que sanen, que liberen, que demuestren el reino de Dios, que enseñen todo el estilo de vida del reino. Luego Israel sale de Egipto y se prepara para buscar al Señor. Cuando están en el desierto, se preparan, lo adoran y el Señor se manifiesta poderosamente sobre todo Israel, iniciando una nueva etapa en el pueblo de Israel, desde donde el Señor, desde su trono manifestado en el arca del pacto, viviría en medio de su pueblo y los gobernaría. Igual que en el tiempo cuando comenzó la iglesia, cuando los discípulos obedecieron a Jesús, lo adoraron, esperaron su manifestación y el Señor envió su Espíritu a vivir a sus vidas, a vivir a tu vida, a mi vida, desde donde el Señor gobernaría los corazones de los discípulos de Jesús, desde donde el Señor gobierna y se entrona sobre mi vida, sobre tu vida. Para Israel, cuando Dios establece este pacto, este tratado de soberanía, su reinado sobre Israel, todo esto quedó condicionado, toda esta bendición, toda esta protección, toda esta garantía de que saldrían adelante frente a cualquier circunstancia, quedó condicionado a que sigan sus preceptos. Si no, serían castigados severamente y perderían el favor y perderían la presencia de Dios en medio de ellos. Por eso, en nuestras vidas, hoy en día, dejamos de experimentar la presencia de Dios cuando pecamos. Dejamos de experimentar el favor de Dios. ¿O no te pasa que cuando sabes que estás pecando y dices, ay Señor, ven, es como que no viene? Ay Señor, quiero estar, y como que no pasa nada. ¿Acaso no pasa eso? Es por esto. Y aquí volvemos a la historia que estaremos estudiando. Israel ya tenía todo esto, tenía la garantía de la presencia de Dios. Lo único que tenían que hacer era seguir al Señor. Y después de mucho tiempo que Dios ya había establecido su reinado, habían llegado a la tierra prometida, se había establecido el gobierno, el reinado, se estaba manifestando físicamente en una nación. Ellos comienzan a pecar sin parar, generación tras generación, contra el Señor. Y el Señor los hizo caer ante Babilonia y los envió a la cautividad. Y aquí entran estos personajes que son tres, que son Zorobabel, Esdras y Nehemías. Fueron tres hombres usados por Dios para hacer que el pueblo otra vez se vuelva a Dios, que reconstruye el templo que estaba destruido, que reconstruye el altar que estaba destruido, que reconstruyan la ciudad y que reconstruyan los muros de Jerusalén. Y para entender a Nehemías, por eso les estoy dando este contexto que vamos a estar viendo todo el trimestre. Para entender a Nehemías hay que entender que fueron estos tres hombres que se tomaron en serio reconocer que cuando la gente alrededor de uno también pierde la presencia de Dios sobre sus vidas, se propusieron volverse al Señor, cueste lo que cueste, cueste lo que cueste. Y se propusieron experimentar que cuando alguien se vuelve a Dios, el Señor oye, perdona, nos libera, nos restaura y otra vez devuelve su favor. Vamos a estar estudiando sobre alguien que había crecido escuchando las historias de Israel, escuchando de las manifestaciones, de las plagas sobre Egipto, de cuando Dios los liberó de Egipto. Alguien que no llegó a conocer a Jesús en su tiempo, ni la promesa de la restauración, así como todos lo conocemos hoy, y como hoy no sabemos cuándo Jesús volverá y estamos a la esperanza, a la expectativa de su retorno, pero estamos hablando de alguien que estaba soñando, creció escuchando historias como las de David, cuando él se equivocaba y se volvía al Señor y el Señor le devolvía su favor.
Escuchamos historias como cuando él asciende, cuando su hijo Salomón asciende al trono y él creció quizás hasta sabiendo de memoria versículos como Segunda de Crónicas 7 del 12 al 16, que fue cuando Salomón asume el reinado de Israel y dice: el Señor se le apareció una noche y le dijo: he escuchado tu oración y he escogido este templo para que en él se me ofrezcan sacrificios. Por primera vez Salomón construirá un templo. Y dice: cuando yo cierre los cielos para que no llueva, o le ordene a la langosta que devore mi tierra, o envíe pestes sobre mi pueblo, si mi pueblo, que lleva mi nombre, se humilla y ora, y me busca y abandona su mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y restauraré su tierra. Y luego sigue diciendo: mantendré mis ojos abiertos, atentos mis oídos a las oraciones que se eleven en este lugar. Desde ahora y para siempre escojo y consagro este templo para habitar en él. Mis ojos y mi corazón siempre estarán allí. Y él creció escuchando estas promesas, creció pensando: el Señor lo puede hacer otra vez. Y querida iglesia, querida familia, los que están también conectados online, no tenemos que quedarnos esperando, preguntándonos a ver qué pasaría si me vuelvo al Señor. No, podemos leerlo. Ahí está. El Señor cumple su palabra. Israel ya se ha alejado de Dios. Ha habido gente que se ha levantado para clamando y haciendo lo correcto y enmendando otra vez todo delante de Dios. Y el Señor ha respondido. Está en la historia de Israel que quien se vuelve a Él otra vez, Él es fiel y Él restaura. Ya ha pasado. Vamos a ver en la vida de Nehemías que Él cumple su promesa. Las próximas semanas vamos a estar viendo que cuando alguien sabe la eternidad que tendrá la gente que no cree en Dios, cuando estos hijos de Dios, movidos en la urgencia, en la compasión por los demás y se proponen hacer algo al respecto, cuando una iglesia se propone hacer algo al respecto para que el reino de Dios venga y el Señor nos use para traer salvación sobre esta tierra, Dios se la juega por ellos y los respalda en todo lo que empiecen. Y no importa la oposición que se levante, el Señor nos va a enseñar cómo vencer. Las próximas semanas vamos a estar hablando de salvación, de libertad, de arrepentimiento, de liderazgo. Nehemías tiene mucho liderazgo, de restauración, de reconstrucción de vidas, de corazones, de naciones. También vamos a estar hablando de pasión, de perseverancia y cómo enfrentar la oposición y el temor. Las próximas semanas vamos a entender de que todos tenemos un rol que cumplir en la historia de la salvación de nuestro prójimo. Estamos entrando en un nuevo tiempo. Estamos entrando en un nuevo tiempo. Y esta es la palabra que les traigo hoy. Reconoce lo que Dios está haciendo en la iglesia y únete a lo que Dios está haciendo en la iglesia. Únete a servir a los demás, a amar a los demás, dentro y fuera de la iglesia. Este año miremos toda la posibilidad de abrir todos los ministerios que el Señor ponga en nuestros corazones a abrir. Reconoce lo que Dios está haciendo en nuestra familia que no conoce al Señor, en nuestros amigos, en nuestros contactos que no conocen al Señor. Y unámonos a lo que Dios quiere hacer en los corazones de ellos. No a nuestra forma. Preguntémosle al Señor qué estás haciendo en cada corazón y nos unimos a lo que Él está haciendo. Hoy es un día, igual que en el pueblo de Israel, como el Señor los liberó, como Jesús nos liberó. Que si te sentías oprimido, si llegaste hoy acá, si te sentías oprimido por el enemigo y te propones buscarlo a Él, vas a encontrar la libertad que tanto anhelabas. Hoy es un día que si viniste con alguna enfermedad,
Es un día para recibir oración y encontrarse con el poder sanador de Dios. Hoy es un día también que si nuestra vida no estaba alineada con Dios, es un día para volverse a Él, reconocer que nos hemos desviado, enderezar los pasos para recuperar la presencia de Dios y volver a sentirse como antes, cuando le hablabas y te respondía de inmediato. Hoy es un día que si alguno de nosotros nunca ha dado el paso concreto de decidir, yo quiero seguir a Jesús y que Él sea el Señor de mi vida, hoy es un día para que igual cuando Israel dio el paso de fe y cubrió con sangre sus casas y fue liberado de la ira, hoy es un día igual que cuando Jesús derramó su sangre y nos cubrió con su sacrificio. Hoy es un día para dar ese paso de fe y ser salvado de una eternidad sin Dios. Y así como la gente que se fue al desierto y clamó y buscó y adoró a Dios y Dios respondió y se manifestó poderosamente, igual que como Jesús cuando ascendió al cielo y le dijo, vayan y oren y esperen la promesa del Espíritu. Hoy es un día para recibir la promesa de que si lo buscamos, Él vendrá. Si lo buscamos, Él vendrá y nos va a empoderar a cumplir la gran comisión que tanto anhelamos. Así que, ¿qué tal si tomamos un tiempo para hacer eso? ¿Sí? Me gustaría pedirles si se quieren poner de pie y los que están también en su casa, si quieren en este momento no permitan que nada los distraiga. Y vamos a tomar un tiempo para ministrar. Quiero pedirle a todos que cierren sus ojos. Y digámosle, Señor, ven. Dios, ven. Espíritu de Dios, ven. Espíritu Santo de Dios, ven aquí. Queremos empezar este año no cayendo en lo que hemos venido cayendo, Señor. Queremos que este año sea diferente. Queremos que este año sea consagrado a ti, Señor. Padre, y en fe damos un paso volviéndonos a ti, reconociendo que solo en ti vale la pena todo. Solo en ti vale la pena, Señor. Padre, reconocemos que a veces la vida es oscura y a veces estamos pasando por tiempos oscuros. Pero así como hay gente que se levanta y se vuelve a ti y tú traes y cumples tu promesa y restauras otra vez tu favor y tu presencia, queremos volvernos a ti, Señor. Que este sea un nuevo año en que volvamos a experimentar, como una vez lo hicimos, tu favor y tu presencia. Que sea un año, Señor, en que los pecados del pasado no vuelvan, Señor. Que determinemos de corazón volvernos a ti y vivir en santidad para ti, Señor. Que sea un tiempo, Señor, en que los que estaban buscándote y los que estaban anhelando más de ti, Señor, que sea el tiempo ahora y que comience hoy. Comience hoy el tiempo en que los que te buscan encuentren tu espíritu manifestándose poderosamente, trayendo tu llenura, Señor. Trayendo tu poder para proclamar en autoridad tu evangelio, Señor.
ya no en nuestras fuerzas, sino en el poder de tu Espíritu, Señor. Y en el nombre de Jesús, el que está escuchando esto y si está siendo oprimido por el enemigo, que ahora comience a experimentar tu libertad, Señor, porque Jesús, tú viniste y tú demostraste que eres más poderoso y tu poder no ha disminuido. Tú sigues venciendo el reino de las tinieblas y cada vez que sea necesario lo volverás a vencer, Señor. Si alguien está experimentando opresión en su vida, en el nombre de Jesús, ahora sé libre. Sé libre. Gracias, Señor. Gracias, Señor.